Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Jorge Mateo, soy gestor cultural y programador de los ciclos de cine de la Biblioteca Nacional y con mucho agrado les damos la bienvenida a una nueva sesión del Cineforum de la Biblioteca Nacional. En este mes hemos presentado un ciclo, una selección de largometrajes peruanos que se manejan en contextos de fervor religioso y en donde se puede apreciar también el sincretismo cultural en determinados sectores de nuestra sociedad. Y hoy nos acompaña Manuel Siles, quien es el director de una gran película que es Extirpador de Idolatrías, la cual hemos podido apreciar el fin de semana pasado. Esta película, comentaré un poco de qué trata. Trata de una investigación sobre unos crímenes de apariencia ritual cometidos en los Andes peruanos. Y también encontramos la figura de dos adolescentes que en su pubertad, entre juegos, se encuentran seres míticos, fruto de su cosmovisión andina. Pero estos son asolados por un siniestro personaje que, oculto tras las formas de una misión de fe, está imbuido de dogmatismo e intolerancia religiosa. Extirpador de Idolatrías fue estrenada en Perú en abril de 2016 y el largometraje ha tenido participación en una cantidad impresionante de festivales. Asimismo, ha recibido varias nominaciones y premiaciones. Voy a nombrar las más recientes, las que ha recibido en el Latino and Native American Film Festival de Estados Unidos, también en el Bridge Fest de Vancouver, Canadá, y en el Andrómeda Film Festival de Turquía. Entre una lista muy larga y muy expresando acá las felicitaciones pues a nuestros amigos, tanto al director Manuel Siles como al actor Osvaldo Salas, que han sido galardonados tanto por sus labores, tanto en el guión, en la dirección y en la actuación, en el caso de Osvaldo. Antes de continuar, le pedimos al público que nos sigue por las redes sociales, que si tienen alguna pregunta para Manuel con respecto a su obra o a su obra en general, a su obra filmográfica en general, bueno, pues son bienvenidos a escribirla en la sección de comentarios de esta publicación y encantados de responderla. Ahora toca presentar a Manuel. Manuel, en primer lugar, es director, guionista y productor peruano. Estudió en los talleres de cine con el reconocido cineasta Armando Robles Godoy y comenzó en una variedad de películas, trabajando al lado de reconocidos directores y varios directores, y en diferentes áreas de la cinematografía, como la iluminación, el sonido, dirección de arte y la asistencia de dirección. Asimismo, podemos comentar que fue director del Festival Internacional de Lima Independiente, y por otro lado, por esta película, Extirpador de Idolatrías, ha ganado 25 premios y 8 por su última película llamada Vivir Ilesos. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Muchas gracias a ti y a la organización de la Biblioteca Nacional. Para mí ha sido un honor, un privilegio participar de este ciclo. Y bueno, estoy a las órdenes no solamente de los que quieran preguntar algo, sino también a tus órdenes para, pues, las preguntas, resolver las preguntas y comentar un poquito la película. Genial, genial. Bueno, hay que comentar primero que se me viene, recuerdo cuando teníamos las funciones presenciales, presentaste en la biblioteca este documental sobre Yuyashkani, tan bonito, que es Divas y Fantasmas sobre una alfombra roja. Esto fue ya el año 2013, e inclusive Extirpador se presentó en dos ocasiones, 2016 y 2018. En esas oportunidades, bueno, con Divas, tú estuviste
conversando con el público. Agradecemos ese momento. Y ya para la segunda, para la presentación, disculpa, al extirpador, estuvieron Osvaldo Salas, Paulina Bazán, el director de arte Marcelo Peirano y el luminito Guillermo Rego. Es una película extirpador, una película que no me canso de recomendar. Pues, me gusta bastante y creo que no ha recibido el reconocimiento por gran parte del público. Quizá eso hablaremos después sobre este respecto. Bueno, a nuestros seguidores que la han visto, esperamos que la hayan podido disfrutar como nosotros, esta nueva oportunidad. Bueno, quizá coméntanos, Manuel, ¿cómo iniciaste en el cine? Comentando cómo fueron tus inicios ahí en todos estos aspectos del laburo cinematográfico. Eso fue pero tremendo, ¿no? Porque yo era ya una persona mayor cuando estaba incursionando, ¿no? En el cine. Había estudiado, como has mencionado tú, con Armando, algunos talleres, principalmente lenguaje cinematográfico, que era lo que a mí más me entusiasmaba, seducía, ¿no? Y bueno, yo quería, ¿no? Trabajar en cine, quería hacer cine, pero la verdad es que no encontraba el espacio, no encontraba la oportunidad. No iba a pasar a dirigir de frente, ¿no? Porque, bueno, sentía que primero tenía que hacer un aprendizaje en el campo, ¿no? Porque dirigir no es solamente teoría, sino que la teoría te da la base para que en el trabajo propio de la realización cinematográfica, eso se vaya acentuando, profundizando, consolidando, pero aprendes otras cosas que no puedes aprender en clases, ¿no? Que es a resolver los problemas propios de una realización. Entonces yo no tenía ese espacio para trabajar en la realización, ¿no? Y como te digo, bueno, menos para realizar una película. Hacer una película es una cosa complicada. Más allá de la propia realización, pues está la financiación de la película, que es también un trabajo difícil. Aunque yo hago un cine pues más guerrillero y de bajo presupuesto, igual se necesita de todas maneras cifras que no serán tan enormes como las de las realizaciones que reciben los premios de la DAFO, etcétera, pero de todas maneras son cifras importantes. Entonces yo tenía realmente muchos inconvenientes. Empecé a trabajar en cortometrajes de chicos que estaban estudiando, que estaban trabajando haciendo sus primeros trabajos universitarios o de escuelas de cine, ¿no? No eran todavía trabajos realmente profesionales. Y yo comencé con un título muy pomposo, que era asistente de producción, pero en verdad lo que yo hacía era los sanguchitos y compraba las mandarinas y esas cosas, ¿no? Y cuando había corte, pues iba corriendo a dárselas a los chicos y etcétera, ¿no? Eso era lo que hacía, pero por lo menos sentía que estaba ya dentro de una realización cinematográfica. Y además todos eran muy muchachitos, ¿no? Yo tenía, no sé qué edad, pero ya era una persona mayor, tenía 38, 39 años, 40 años. Mi primera película, Divas y Fantasmas, la empecé a dirigir cuando yo tenía 42, 43 años, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero más o menos sí, eso. ¿No? Y ya, un día vino el camión de luces, entre comillas, o sea, el carro con un par de trípodes y tachos, y entonces la persona que estaba encargada de la iluminación, el gaffer, me pidió que ayudara, ¿no? A bajar las cosas. Y empecé a hacerlo, y como yo sabía, pues empecé a montarlos, y me dijo, pon un 80, puse el 80, panea por acá, paneé, prende y tal, y empecé a
a pintar una pared, siguiendo, por supuesto, la dirección, ¿no?, del gaffer. Cuando vino la productora, dijo, ya, Manuel, los sándwiches, etcétera, el gaffer le dijo, ni hablar. Manuel se queda conmigo y va. Entonces fue un poco así, como casual. Apareció esa oportunidad. Claro, yo sabía lo que hay que saber, no es una ciencia, no hay que saber latín y griego, ¿no?, para eso, pero ya empecé en otro rubro y fue muy emocionante para mí. El corto seguramente no era el mejor corto del mundo, pero yo estaba, y cuando lo vi, o sea, yo decía, yo he hecho eso también, esa pared, ahí está la luz, ahí estoy yo, ¿no? Fue muy emocionante. Y así empecé ahí ya, a partir de ahí empecé ya a hacer otros trabajos, ¿no? Un poco de sonido también, bueno, lo que tú has enumerado, y, y a conocer a más personas y también otras personas a conocerme a mí, de manera que digamos, cuando yo tuve el encargo de Yuyashkani para hacer ese documental, ya era una persona que tenía un poco de rodaje, no había dirigido, pero sí tenía, ya sentía yo que tenía la experiencia suficiente en el campo como para dirigir una película y hacerlo de manera por lo menos solvente, ¿no? Fue una gran oportunidad para mí ese trabajo que me encargó Yuya Ascani, y fue además una cosa profesionalmente muy, muy satisfactoria, ¿no? Porque además yo soy un devoto admirador de los Yuya Ascani, entonces ya te imaginas. Pero eso también fue una cosa muy curiosa, porque en realidad le habían encargado a otro director. No se lo habían encargado, sino pensaban encargárselo a otro director, pero este otro director no podía. Tenía compromisos, ya había asumido algunos encargos, etcétera, y la cuestión es que no podía. Y entonces ellos dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y me lo encargaron a mí, con un poquito de, no diría yo de reticencias, pero yo no había dirigido nada, ¿no? Y estamos hablando de los Yascani. Entonces, pero confiaron en mí, y felizmente yo creo que sacamos adelante, ¿no?, el proyecto, y eso sí Sí, fue un punto de partida. Ya no he parado desde esa vez. Yo me demoro en hacer una película por lo que estoy diciendo, pues porque no es fácil, ¿no? Me demoro en hacer una película, pero desde esa vez hasta hoy, excepto durante la pandemia, siempre he estado trabajando una película. Siempre. Terminó Divas y Fantasmas e inmediatamente hice Caminando con Fantasmas, un cortometraje, después un cortometraje, pero un cortometraje profesional, no de escuela. Y luego hice Buscando a Claudia, con la producción de Rina Dibós y Mariví Mujica y Silvia Rosas, y después de eso, Extirpador de Idolatrías. Y aunque pasaron algunos años entre cada uno de esos proyectos, siempre estaba yo ya trabajando. No estaba en blanco, no estaba diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y cuándo será la próxima película? Siempre estuve ya trabajando hasta hoy, excepto durante la pandemia. De hecho, durante la pandemia yo había comenzado a rodar un domingo, el mismo domingo en que dijeron, se acabó la historia, y al día siguiente, el lunes, el presidente Vizcarra ya decretó o anunció la cuarentena, que en ese momento dijo que iba a durar 15 días. Entonces yo estaba con todo mi equipo rodando. Le dije, bueno, chicos, no se preocupen, en 15 días nos volvemos a ver. Imagínate lo iluso que es. En 15 días nos volvemos a ver, 15 días pasan muy rápido, no hay problema. Bueno, hasta ahora. Y bueno, ya he retomado la preproducción, voy a rodar un teaser, y estoy trabajando muy duro. Espero rodar ahora en noviembre, probablemente a finales de noviembre, en la segunda quincena. Pero bueno, ha sido así, no he parado y espero no parar
bueno, mientras que tenga fuerzas y posibilidades, voy a seguir rodando. Qué bueno, qué bueno. Y qué interesante esto, que una vez que ya has iniciado en la realización, no has parado. Y bueno, la pandemia ha sido una coyuntura pues muy especial, de la cual quizá hablaremos más adelante. Eh, y otra cosa para comentar es que Yudascani ha cumplido 50 años hace poco. Entonces, Sí, felicitaciones también a los amigos de Yudascani. Ya para hablar de sí, la... es, Adelante, adelante. este, es medio siglo de vida de uno de los grupos más importantes, bueno, del Perú desde luego, ¿no? Pero más importantes del teatro colectivo, del teatro de autor, del mundo. Y han sido reconocidos en muchísimas partes como un grupo realmente exigente, riguroso y que hace un teatro de primer nivel. Y es un orgullo, ¿no? Para todos los peruanos. A mí una vez me preguntaron, creo que estaba en Estados Unidos, en un festival de cine, ¿no? Y conversando, creo que había ido a presentar precisamente Estirpador de Idolatrías. Es, eh, exactamente. Y entonces comentando, yo comentaba también algunas de las cosas de Yuyashkani, porque me siento también discípulo de ellos, ¿no? No porque no, yo no he estudiado teatro, pero porque ellos son verdaderos maestros. Eh, Además, el hacer esa película documental fue como seguir un curso con ellos, porque entraba a los ensayos, entré a talleres también, es como veedor, digamos, ¿no? Y, y entonces, claro, yo también me siento como un poco discípulo de ellos, son maestros y son mis maestros también. Y entonces, estando en Estados Unidos, presentando Estirpador de Idolatrías, ya fuera del conversatorio, de la película, etcétera, y tal, ¿no? Eh, una señorita me dice, bueno, y el Perú, que es muy lindo, que yo quiero ir al Perú, ¿qué es lo que me recomiendas? ¿No? Yo dije, bueno, si quieren conocer el Perú, vayan a ver a los Yuyashkani, porque, porque allí van a realmente conocer mucho, mucho de mi país, más allá de ir, por supuesto, a visitar el patrimonio monumental que tenemos y del cual podemos sentirnos también muy orgullosos. Claro, Yudascani es toda una institución artística, cultural en nuestro país. Sí. Sí. Creo que la primera pregunta para hablar de tu película, Extirpador de Idolatrías, es que le comentes al público qué es la extirpación de idolatrías. Sí, bueno, la extirpación de idolatrías es una práctica que hubo acá en el Perú durante la colonia, en donde la religiosidad oficial, ¿no?, que era la católica, buscaba eh, imponerse, iba a decir reemplazar, pero la verdad es que hay una imposición, ¿no?, de manera a veces violenta sobre las religiosidades locales, porque tampoco era una sola. Y entonces había un trabajo de adoctrinamiento, es decir, de evangelización, que tenía que ver con la exposición de la doctrina, pero también había un trabajo de persecución de las prácticas religiosas locales. Y se hacía esta persecución porque en la mentalidad de la época se veía pues al demonio, ¿no?, detrás de cada cosa, detrás de cada piedra. Los, no es solamente que se trata de una época en donde la religión es una forma única y una forma que no puede ser tematizada, discutida. Esa es la verdad, así de simple. Entonces la verdad se expone, porque es la verdad.
ha sido revelada y se expone, ¿no? No se debate, no se plantea su raciocinio, si me dejo entender. No se plantea a ver qué piensas tú, etcétera, sino se dice, esta es la verdad, y cualquier otra cosa, pues no lo es, debe ser anulada y tal, ¿no? Y a partir de allí se han hecho después cosas tremendas, ¿no? Como por ejemplo la Santa Inquisición. Entonces, en la época de la extirpación de idolatrías, lo que había era personas, a propósito, que hacían esta especie de pesquisa, es decir, no solo el adoctrinamiento, sino de pesquisa, porque los naturales, los nativos americanos, andinos y costeños, tenían que hacer estas prácticas de manera oculta. Y entonces se buscaba, y esto trajo como consecuencia pues, mucha violencia y mucha persecución y temor, etcétera, ¿no? Ahora, en mi película lo que yo hago es usar esta metáfora. O sea, la película plantea la idea de que de otra forma, de una manera quizá, pero no tan sutil, pero de una manera quizá, entre comillas, menos brutal, existe una actitud de, de persecución también de las religiosidades que nuestro acervo cultural todavía mantiene. Y esto se ve en términos de prestigiar otras prácticas religiosas, mirarlas por encima del hombro, acusarlas de paganismo, superstición, mientras que más bien se ensalza un tipo de religiosidad que es la oficial, la religiosidad oficial. Entonces, claro, ya no hay ese tipo de persecución violenta que había durante la colonia, pero sigue siendo una manera de descalificar otras formas de expresión de la religiosidad. Estamos hablando de hegemonía, de una cultura occidental sobre la cultura andina, la ancestral peruana. Bueno, pues estamos viendo algunas imágenes de la película, pero bueno, acá tenemos el póster con la actriz Raíz Solieri, con Paulina, wow, se me dio el nombre ahorita, Paulina Bazán, discúlpame, con la actriz Paulina Bazán. Bueno, quisiéramos saber cómo empezó la idea de Extirpador de Idolatría, cómo surge de tu intención de querer hacer el guión sobre, no el personaje, ¿no? Sino sobre este proceso justamente de implantación de un determinado pensamiento sobre otro, o el intento, y también la resistencia por parte del sector, de un sector andino, el sector tradicional. Por favor, indícanos. Claro. Bueno, esto en verdad tiene un proceso muy largo del cual yo no era consciente, que se estaba germinando una película. Cuando yo estaba muy, muy joven, no sé con precisión qué edad tendría, pero 21 años, más o menos, 22 años, trabajé bastante tiempo en comunidades andinas. Yo trabajaba en una empresa de instalaciones electromecánicas y íbamos a poner la luz precisamente en estas comunidades, que ya te imaginas cómo eran si ni siquiera había luz, ¿no? Y viví allí durante, no sé, intermitentemente, ¿no? Porque cada 3 meses, cada 4 meses venía a Lima, pero en general estaba en provincias, y no solamente en provincias, sino, no en las capitales de provincias, sino en comunidades andinas. Y yo era pues un chico de clase media que había estudiado en un colegio religioso,
felizmente con jesuitas en el Colegio Inmaculada, que creo que los jesuitas son seguramente la parte más progresista de la iglesia, o una de ellas, pero de todas maneras era una persona que tenía una formación muy definida y pertenecía a un sector social en donde, de clase media, donde el discurso oficial pues está muy no digamos impuesto, pero muy adquirido, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a estos lugares, la verdad es que me quedé helado y no sabía del Perú, del verdadero Perú, ¿no? Conocía solamente una parte del Perú. Barranco, Miraflores, el centro de Lima, algo de San Isidro, porque tampoco mucho de San Isidro, que no es mi espacio, ¿no? Entonces, claro, cuando llegué a las comunidades andinas fue un golpe muy fuerte para mí, muy fuerte. Y como te repito, pues en las comunidades no se vive igual que en las capitales de provincias. Y uno de los aspectos que más me impresionó a mí fue precisamente la religiosidad que se practicaba. Son personas, me encontré yo con personas que tienen una fuerza interior muy religiosa y que busca expresarse y tiene una práctica religiosa que me empecé a ver que no es menos fervorosa, no es menos comprometida con la de cualquier otra, ¿no? Y yo empecé a pensar, claro, recién, a esa edad, ya siendo pues un joven, ¿no? Que quizás la religión no es tanto el dogma en el cual a ti te toca, en el cual tú has nacido, sino una forma de sentir lo metafísicamente, lo supranatural, de dar respuesta bueno, a las preguntas que todos nosotros nos hacemos, ¿no? Respecto de la vida, respecto de la muerte. Y que no era indispensable pertenecer exactamente a tal religión, con tal nombre y con tal doctrina, que quizá lo que había, pero era una ruptura para mí, ¿no? Era una cosa que estaba transformándome a mí. En ese momento yo no sabía que iba a terminar haciendo cine, pero escribía, ya escribía yo desde que estaba en el colegio. En el colegio escribía muchos cuentos, muy malos, por supuesto, pero escribía. Y lo seguía haciendo, lo seguía haciendo. En esa época también escribía, y entonces escribí varios cuentos que he perdido, ¿no? Felizmente, quizás, no sé qué pensaría ahora yo mismo al leerlos. Seguramente eran muy malos. Pero más allá de las bondades o maldades de mis cuentos de entonces, escribir me hizo que se fijara dentro de mí muchas de las cosas que estaban reformulando mi mundo interior. Y yo creo que eso me marcó muchísimo, ¿no? De manera que cuando yo ya regresé a Lima, no era la misma persona que había salido de acá, para nada. Ya los chistes, las bromas que hacían mis amigos de clase media, del mismo colegio, del barrio, ya no me daban risa. Encontraba que había una actitud pues racista y clasista, que miraba por encima del hombro a otras personas que son nuestros hermanos y que no son distintos de nosotros, ¿no? Que también tienen preguntas metafísicas y que también tienen necesidades de expresarlas por medio de rituales religiosos y que no son menos honestos que los de cualquier persona que suscriba genuinamente una religión. Entonces eso se quedó dentro de mí. Yo continué, por supuesto, con mi vida, dejé de trabajar,
en esa empresa, me dediqué a muchísimas otras cosas. Y hubo un momento en que también yo, que había sido muy aficionado a la filosofía desde chico, porque en mi casa había una muy buena biblioteca y mi mamá era una lectora también de filosofía, entonces habían libros de filosofía en mi casa y yo los había leído y tal, y sí sentía que esa era una rama importantísima también para mí. Entonces me metí a la Universidad Católica, no pude terminar por falta de medios económicos, pero, pero sí creo que le saqué mucho provecho al tiempo que estuve en la universidad, y lo que yo ya sabía pues se ordenó, aprendí muchísimo más y sobre todo aprendí un método de estudio, porque yo antes leía un poco desordenadamente, pasaba de un libro a otro, de un autor a otro, de escuelas filosóficas sin ningún método. Entonces, la universidad me dio muchísimo de eso, incluso cuando yo ya no estaba en la universidad, pues ya pude estudiar por mi cuenta, con una metodología, siguiendo un orden, y eso también me marcó. Yo, perdón, yo decidí meterme al mundo del cine porque estudié filosofía y porque encontré que en el cine había una fortísima herramienta de reflexión filosófica. Y además cuando estuve en la universidad también acá hay una curiosidad, también estudié algunos cursos de teología, eh, que me, me sedujeron mucho, y de hecho en algún momento yo pensé si cambiarme a teología, pero bueno, al final no fue así. Y la curiosidad es que uno de mis profesores fue el padre Castillo, el actual arzobispo de Lima, y que dicho sea de paso era un brillante profesor. Eh, entonces todo eso fue burilando, eh, y en algún momento volvieron estos recuerdos de mi tiempo en las comunidades andinas, y claro, volví a escribir, pero volvió con mucha fuerza dentro de mí, entonces me asaltaban imágenes, paisajes, los paisajes que vemos en la película, pues no son exactamente esos, pero es el mundo andino. Yo he caminado por allí realmente, y, y he tenido la posibilidad de integrarme con el paisaje de un modo que a mí me parece que no ocurre cuando uno pasa de turismo, ¿no? Cuando uno pasa un poquito de mochilero, cosa que también había hecho. Eh, entonces todo eso vino nuevamente, me tomó por asalto, por decirlo de alguna manera. Y empezaron a aparecer ya algunas imágenes como muy precisas. Y así ya sí empezó una historia a tomarme por asalto. Y aún así todavía pasaron años, ¿ah? Aún así todavía pasaron años hasta que ya esto, sí tuvo ya una forma precisa. Recién allí es que yo me pongo a escribir el guión de la película. Recién allí. Entonces, es una película que tiene años, y creo que la mayoría, o sea, excepto la de los Yuyashkani, que es un encargo, pero aún así, porque yo era, pues, desde antes un seguidor de los Yuyashkani, había visto, no sé si todas las obras, pero muy buena parte de ellas, y entonces también allí había una cosa que había ido germinando desde mucho tiempo atrás. Lo mismo pasa con Vivir Ilesos, etcétera, y con la que estoy haciendo ahora, el Teorema de Kuhn. Entonces son películas, y Extirpador también, que han ido germinando durante años, incluso en algunos momentos han dormido allí, pero han estado latentes hasta que la misma película pues me toma por asalto nuevamente y me obliga a escribirla y a querer hacerla, a querer filmarla, ¿no? Es un,
quizá por eso se llama cine de autor, entre otras razones, ¿no? Cine de autor, porque expresan una parte de mí, las películas. Extirpador también. Mis miedos, mi rebeldía ante algunas situaciones, y creo que todo eso está allí en la película. Sí. Qué interesante lo que has comentado, ¿no? Cómo esta visión, pues, que quizá uno tiene de joven, pues, con la experiencia de haber estado trabajando, viviendo en un ambiente que no era el nuclear, pues enriquece tu experiencia, tu manera de ver al mundo. Eh, Notamos que en la película hay una suerte de anonimato, ¿no? Digamos, pues el pueblo no tiene nombre. Los personajes, a excepción del policía de Baldo, no, no son nombrados, sino tiene una especie de anonimato. Explícanos, por favor, cómo se da esto, por qué se dio. Sí, efectivamente, ¿no? Son innominados, tanto el lugar en donde ocurren los hechos, los personajes, excepto el policía Waldo Mamani, ¿no? Bueno, esto ocurre por dos razones, ¿no? O quizás tres, pero dos muy importantes, ¿no? La primera es que empezó la película a tomar forma de esta manera. La misma película aparecía en mi mente de esta manera, es decir, con personajes innominados y lugares también innominados. Pero después yo voy razonando esto, ¿no? Y encuentro que vale la pena que continúe así, porque podía hacer que esto identificara a mucho más gente y a muchos más lugares, no solo en el Perú, sino en otras partes del mundo, en donde existen diferencias culturales, étnicas, sociales, clasistas, y que podían también en estos otros lugares sentir un tipo de identificación con lo que con lo que pasa hasta ahora en nuestro país. Entonces, claro, primero la película sola empieza a tomar forma así, pero después yo ya lo reflexiono sobre esto y sí decido que es una manera más, más fuerte de presentar la película. Y la tercera, que pocas veces la menciono, pero en verdad también es importante, es que es gente innominada, ¿no? Siempre es gente anónima. O sea, uno ve revisa el trabajo, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y recién allí empiezan a adquirir nombre personas que han sufrido violencia brutal, ¿no? De manera, y incluso hasta hoy se sigue estigmatizando a personas por su origen étnico, por el lugar en donde nacen, por las costumbres que practican, por el idioma que hablan, o la forma que tienen de hablar el idioma oficial, en fin, cómo se visten incluso, ¿no? Y no tienen nombre. O sea, son los cholos, son los serranos, son los malditos estos pobres, que son pobres porque quieren, etcétera, ¿no? Entonces, la película solita busca, me pareció a mí que la película sola buscaba este formato, que así se ofrecía a mí la película, pero después yo reflexionaba sobre eso y empezaba a encontrar sentido a la forma en que la película se me presentaba, ¿no? De manera que lo dejé así y con mucho gusto. Y, y me interesa que
el detective Waldo Mamani sí tenga nombre. Primero porque el actor Osvaldo es un actor que tiene rasgos étnicos del Perú, más mestizo, ¿no? Y aunque no el personaje, pero el actor Osvaldo sea una persona limeña, ¿no? Es lo que nosotros llamaríamos pues un cholo, ¿no? Y a mucha honra y etcétera, ¿no? Y él es el que está investigando. Entonces, es también una víctima, pero es también el que está investigando, el que va por su intermedio, el que va a revelar todo esto en el universo de la película, por supuesto, ¿no? En el mundo interior de esta película, ¿no? No en el mundo que nosotros compartimos. Pero allí sí. Entonces dije, este personaje sí tiene que tener un nombre y no puede ser cualquier nombre. Tiene que ser un nombre que sea muy, muy típico, muy reconocido, ¿no? Así que él sí se quedó con es el único personaje que se nombra y tiene, bueno, en fin, a mí me parece que es un personaje muy fuerte, ¿no? Tiene esta sensación de estar atrapado en el medio de los dos mundos, ¿no? El jefe de la policía lo mira por encima del hombro y lo maltrata directamente, ¿no? Lo humilla, y él tampoco es parte del otro mundo que está investigando, ¿no? Está atrapado entre los dos. Que es un poco la historia del Perú, pues, ¿no? Que es un mundo así. Hay una parte de él que mira por encima del hombro al resto, hay una parte que es innominada y hay una parte que está entre los dos mundos, que es nominada, pero que no pertenece a ni uno ni al otro. Es un poco la tragedia de nuestro país. Has hablado de varios conceptos muy interesantes también, ¿no? Entre ellos la discriminación, también eh, bueno, el olvido alguna parte justo por estos personajes que han estado eh, sufriendo, que sufrieron, la- tuvieron una etapa muy triste. Bueno, fue una etapa muy triste en nuestra historia reciente, que fue justo en los años de violencia. Ah, en cambio, ah, bueno, justo el personaje del jefe de policía lo nombra en algún momento esta etapa, ¿no? Como que todos son culpables solamente por su zona de origen, que los derechos humanos pues no son importantes. Pues hay una visión también crítica con respecto a esta etapa que vivió, ¿no? Y es otro de los aspectos a destacar la película. Además de los simbolismos, varios símbolos que utilizas, y podemos destacar a tres personajes, ¿no? Justo Waldo como el policía, ¿no? Que es un personaje que intenta comprender a, lo andino para poder descubrir el crimen. Y tenemos por el otro lado, de manera antagónica, al extirpador. El extirpador, pues, su objetivo no es comprender, sino destruir, aborrece lo andino. Y en medio tenemos el personaje de Magali Solier, un personaje híbrido que está entre Occidente y lo autóctono, y opta pues por parecerse a lo occidental como una manera de sobrevivir. Esto quizás nos puedes comentar algo más sobre este aspecto. Sí, sí, sí. Me alegra que lo menciones, ¿no? Efectivamente, además el personaje de Maga
muy importante, muy, muy importante para mí, ¿no? Tenía que aparecer un personaje así, que es el personaje de aquel que siente la necesidad de ocultar sus raíces para poder mimetizarse con el discurso oficial, porque eso es lo que le va a permitir sobrevivir, ¿no? Integrarse a un mundo que no busca tanto los sincretismos, que no busca ahondar en sus propias raíces mestizas, sino está de cara a Europa y trata de separarse lo más posible. Entonces, mucha gente, como el personaje de Maga, mucha gente de nuestro mundo andino ha tenido que hacer este proceso para tener opciones, para poder integrarse, para poder prosperar. Y ella no solamente es que toma esta decisión, sino está criando a su hijo en ese sentido, y lo que quiere es que su hijo no se integre que le dé la espalda a sus raíces para evitarle pues sufrimientos, etcétera, ¿no? Y hay ahí un detalle importante, que es que a medida que avanza la película uno va entendiendo que el personaje de Maga es también un personaje que ha sido tocado por el Apu y que estaba llamada a tener una posición justamente de intermediaria del Apu con el mundo andino, con las personas del mundo andino, y que ella ha renunciado a eso, ¿no? Le ha dado las espaldas a eso. La mamá de la chiquita que interpreta a Paulina le reprocha en algún momento, cuando ella va cuando el personaje de Maga va a visitarla, le reprocha, ¿no? Le dice que te vistes así y que le has dado, ¿qué haces acá? Le dice, ¿qué haces acá tú? Nos has dado la espalda y te puedes vestir como quieras, pero seguirá siendo la misma. Hay esa confrontación entre estas dos personas. Y bueno, al final queda la sensación, después de la muerte de la niñita, que el chiquito, que está interpretado por Diego Yupanqui, que hace del hijo, ¿no?, del personaje de Maga, va a reemplazar a Paulina en esta tarea, por decirlo de alguna manera, de intermediario del APU con las personas del mundo andino, ¿no? Sí, hay un momento previo, ¿no?, que el chamán le comenta a la niña que él la reemplazará, ¿no? Como que hay una visión de presentimiento del futuro. La niña Sí, asume sí, pues su próxima muerte. Por favor, adelante. sí, efectivamente, es así, ¿no? Hay esto es desde luego una cosa quizá atrevida, un poco osada, ¿no? Pero hay el intento allí, espero que se note, ¿no? El intento allí de equiparar la muerte consciente, que es una forma de hacer un paralelismo con la religión católica, en donde Jesucristo acepta su muerte, ¿no?, como indispensable, como necesaria. La niña sabe que va a morir y no hace nada por evitar esa muerte. No es que quiera morir, pero es algo que ella sabe que va a pasar. Efectivamente, el chamán le dice a ella que mejor es que sea así, porque, digamos, esa formación que le está dando su mamá, ¿no? El chamán le dice, mejor que sea así, porque si no estaría en peligro. Ya están ocurriendo los asesinatos. Entonces, si el extirpador supiera que
que el chiquito también tiene esta facultad de comunicarse con el Apu, que el chiquito todavía no conoce, ¿no? Pero ellos ya conocen. O sea, el chamán y Paulina ya conocen, ¿no? Entonces, Paulina le pregunta y el chamán, que interpreta a Miel Cayo brillantemente, le dice, es mejor que sea así, porque si no estaría en peligro y él te va a reemplazar, ¿no? Entonces, sí, hay un fatalismo y una actitud de sacrificio, pero yo lo que he querido es hacer un paralelo con la religión oficial, con la única intención no la única, pero una intención principalísima es demostrar que en verdad tampoco es el sacrificio patrimonio de una sola religión, ¿no? Que bueno, no había notado ese paralelismo, pero qué interesante que lo comentes. Eh, Creo que también podríamos hablar de estos, hay unas escenas bien bonitas en las cuales hay bailes. Ella, bueno, él, el niño, invita a Paulina a bailar una versión vernacular de un tema de los Beatles, ¿no? Como Sí. tratando de entrar pues a este mundo híbrido, ¿no? La misma canción, pues es un tema popular, pues, pero tocado con instrumentos andinos. Y por el otro lado encontramos pues a Paulina que invita a Diego a conocer a sus amigos, que son estos seres fantásticos, estos seres zoomórficos, bueno, que son los amigos de Yashani, ¿no? Que interpretan esta danza. ¿Qué correspondencia encontramos en estas escenas y el baile, la música? Sí, sí, también hay ahí un par de cosas, ¿no? Una es que es importante, que es que eso ocurre conmigo. Cuando yo vivía en las comunidades andinas, yo me enamoré de una quechua hablante, Alicia, y era mi pareja. Y era una chica de pollera, sombrero, capa y ocota, ¿no? Nunca aprendí a hablar quechua, qué pena. Y entonces, en las fiestas que habían allí, había una banda de música de los mismos pobladores y tocaban música de los Beatles, entre otras cosas. No solo tocaban música propia, ¿no? También tocaban música de los Beatles. Y yo bailaba pues con ella. Y claro, no es que yo sea un gran bailarín, pero bailaba pues como un chico de Barranco, un barranquino, y etcétera, y ella bailaba como una comunera. No importaba, no importa. Igual bailábamos juntos. Y, y entonces, claro, comienza esto así, pero ya lo mismo que en la pregunta anterior, o sea, ya luego yo encuentro sentido a esa secuencia, y es que podemos bailar juntos, podemos bailar juntos. No importa si tú eres de Lima o de una capital de provincia y la otra persona no. Y también podemos hablar ya de grupos humanos, ¿no? No importa si somos limeños o villanos o de donde fuera, podemos bailar juntos la misma música. Y no importa si tú la bailas de un modo y la otra la baila zapateando. Entonces a mí me resultaba eso muy conmovedor hasta hoy, porque era una forma de reunirnos. Incluso el personaje de Maga se incorpora al baile, ¿no? Se deja llevar por esa sensación de fiesta y de unión. Que Es era, uno de los momentos de los que se le ve feliz al personaje de Magali Solier. Sí, correcto, correcto.
Y poco antes de eso, ellos han sido perseguidos por el Extirpador, han logrado huir y se refugian en la casa del chiquito. Y claro, ella está llena de barro, los dos, ¿no? Están llenos de barro, han tenido que ocultar, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la niñita que interpreta a Pauli tiene que cambiarse, se cambia, y se pone un vestido que le da la mamá. Y cuando sale del cuarto, le dice, si recuerdo bien, que bueno, que le va a devolver el vestido al día siguiente y que además le va a chequear un Q y etcétera, ¿no? Y entonces Maga le dice, no, quédate. Es para ti, o sea, te queda mejor a ti. Te queda mejor a ti. ¿Qué significa? Era de ella, pero ella había renunciado a la posición que tenía destinada en la comunidad. Y al ver a Pauli con el vestido, se da cuenta de que ella es la verdadera llamada a ocupar esa posición. Por eso le dice, quédatelo. A ti te queda mejor, perfecto, ¿no? El cuy te lo compro, por supuesto, eso ya es otra cosa, pero hay ahí el reconocimiento de parte del personaje de Maga de que Paulina es la verdadera llamada a asumir esa posición hasta donde sea posible, ¿no? Porque va a morir. Entonces, todo eso envuelve esta escena del baile que es tan importante para mí. La otra que mencionas también es muy importante porque ese ya es otro baile, ¿no? Es un baile con música de árboles, de riachuelos, de viento y mágico, en donde Pauli introduce a Diego Yupanqui, que será de él, espero que esté bien, seguramente que sí, y lo introduce a este mundo que nosotros vemos como un mundo mágico, pero que ellos no. Ellos conviven con ese mundo mágico como si fuera no un mundo excepcional, sino el mundo que ellos comparten, ¿no? Y en ese sentido, ese baile es como el primer baile, porque para ellos, aunque para el público están introduciéndose a ese mundo fantástico, para ellos no es así, es el mundo con el que ellos conviven. Es una especie de iniciación para el personaje de Diego Yupanqui. Por eso es que Pauli le dice, quiero que conozcas a mis amigos. Justo en esa escena, pues encontramos pues los elementos fantásticos que se entrelazan pues con la realidad. Es una escena muy bonita, muy lograda. Pero encontramos también otro momento de trastocamiento de la realidad, pero esto por otros aspectos. Tenemos la historia de Osvaldo y la reportera televisiva. Quizás si nos comenta sobre su situación de Osvaldo, por qué tenía esta obsesión hacia la reportera, o ella también es el simbolismo de otro aspecto. Bueno, en verdad, allí lo que hay es la intención de presentar un personaje disociado, ¿no? Justamente por lo que mencionaba hace un rato, la idea de estar atrapado entre dos mundos, dos fuerzas que lo jalonean, que provocan esta tensión. Él es un personaje que está, él sí, disociado de la realidad. Para él, los sueños con la reportera son una vía de escape, no como la niñita y el niñito que entran a un mundo para nosotros fabuloso, fantástico, mágico, pero para ellos no, para ellos normal, ¿no? No es Harry Potter que dice, ahora voy a ser mago y
y sé que estoy haciendo algo excepcional y tal. No, para ellos es como, como pasear por el bosque, ¿no? Por su mundo, la geografía de su mundo. Es parte de la vida. En cambio, el personaje de Osvaldo no, ahí hay una disociación dolorosa, además, amarga. La idea de la persona inalcanzable, la idea de mi condición étnica que no me permite más que en sueños acceder. Esto no necesariamente tiene que ser así, o sea, pero en este mundo de la película es así, ¿no? La idea de que un oscuro policía de medio pelo en un pueblo perdido, que quisiera conocer a una mujer con parámetros estéticos de belleza muy occidentales y que para él simboliza una especie de realización incluso, no tiene acceso, no tiene acceso ni posibilidades. Entonces es una forma distinta, ¿no? Más, digamos, cruel, dolorosa, amarga, ¿no? De describir lo que pasa con Osvaldo, pues te repito, no es ese mundo feliz al que se introducen Paulina y Dieguito, ¿no? Esa era un poco la idea. Es un mundo interno también, lo de Osvaldo. Claro. Waldo. Sí. Comentemos acerca, bueno, de lo que habíamos comenzado al principio, ¿no? Tu película fue una de las más aclamadas y esperadas de su año, pero solamente se pudo proyectar en en salas alternativas, específicamente la del Centro Cultural de la Universidad Católica. ¿Qué opiniones en retrospectiva podrías brindarnos? Yo estoy muy agradecido, por supuesto, a la Universidad Católica por la posibilidad de que la película se viera, aunque que fuera solamente en esa sala, ¿no? Pero tampoco fue fácil, nos costó muchísimo, ¿no? Nos demoramos como 2 años en convencer al Centro Cultural de la Católica que valía la pena pasar la película. Y felizmente lo pudimos persuadir, pero así a fuerza de argumentos y de apretar los dientes y etcétera. Incluso el mismo día de estreno hubieron problemas, ¿no? La película ya se había anunciado en un horario y, y el mismo día nos cambiaron a la 1 de la tarde y nosotros dijimos, no, bueno, nos llevamos la película, no la pasaremos, ¿no? Entonces nos devolvieron el horario inicial, que era estelar, y bueno, se puso más, pues no fue nada fácil. Y el acceso a los cines pues fue sencillamente imposible, ¿no? Ni siquiera nos contestaban, era un verdadero problema. Ahora, ¿qué reflexión me merece? Pues yo creo que hay todavía un trabajo muy fuerte para hacer en cuanto a la exhibición de películas peruanas en las cadenas de cine, pero desde entonces la película se estrenó en el 2016, como bien dices tú, pero estuvo buscando estrenarse desde el 2014. De hecho, empezó en los festivales de cine desde el 2014. Y, y digamos, desde el 2014 al 2021, a pesar de pandemia y todo, ha habido un pequeño avance, ¿no? Respecto de eso. Ya hay más películas que consiguen llegar a las salas, a las multisalas o a las salas de los cines, incluso una mía, Irilesos, que todavía pues tienen malos horarios y pocas salas y etcétera, y hay todavía reclamos y qué sé yo, que me parece bien que los haya, pero yo también miro las cosas, y no es que quiera pecar de optimista, pero miro las cosas con relación no solo a lo que se puede llegar a lograr, que hay que verlas así, sino también con relación a cómo era antes. Entonces, del 2014, 7 años después, sí me parece que hay una mejora y espero que se siga consolidando, ¿no? Ya hay distribuidores, yo trabajo con Mario Basigalupo,
de BIR, que se la están jugando muy fuerte. Hola. Del extranjero, y él está poniendo en salas varias películas peruanas, pocas salas y todavía con horarios, repito, no tan estelares, pero quizás poco a poco eso también vaya mejorando, es lo que todos quisiéramos, ¿no? En la medida de que esto empiece que haya más películas peruanas que entren un poquito a las salas y la gente vaya a verlas, porque todavía tenemos malos horarios en las salas. Pero si las películas valen la pena, la gente va a empezar a ir a verlas. Y si la gente va a verlas, las salas las van a mantener o les van a dar más vitrina, ¿no? Es un trabajo a largo plazo, no nada fácil, pero hay un tenue, leve avance, ¿no? Y en ese sentido yo también quisiera destacar. Ahora, todo eso se puede perder también muy rápidamente, ¿no? No es algo que esté tan enraizado, tan fuerte. El siguiente paso tiene que ser un mejor manejo de la publicidad, ¿no? En ese sentido, la DAFO está haciendo un gran esfuerzo para facilitar la promoción de las películas, ¿no? Todavía no tenemos tanta experiencia nosotros para encontrar las campañas publicitarias que hagan que el gran público se entere, ¿no?, de que existen estas películas, y todavía el gran público mira con un poco de recelo, de sospecha, las películas peruanas, porque o las califican de muy chabacanas, porque durante mucho tiempo pues se ha abusado del desnudo, del lenguaje soez, del chiste de brocha gorda, de trazo grueso, o películas pues muy densas que también espantan un poquito al público, ¿no? Entonces hay un poquito de recelo de parte del público con el cine peruano. Yo creo que poco a poco también eso tendría que ir mejorando, ¿no? Hay un público para toda clase de películas, para películas quizá no tan autorales, para películas pues narrativas, pero un poquito más rigurosas, hechas con la fuerza expresiva del autor, películas de autor, películas también más densas, efectivamente, pero que tienen valores, no hay por qué descalificarlas. A mí me gusta muchísimo un cine exigente, capaz de hacernos reflexionar, y yo sé que también hay un público para esa clase de cine, ¿no? Entonces, a medida que empecemos a perder un poquito el miedo, los exhibidores, los distribuidores, bueno, ahí está el muy buen ejemplo de Mario Lupo, los exhibidores que ya han empezado a abrir un poquito las ventanas, y el público que empiece a probar, a ver qué puede ofrecerle las películas peruanas, las autorales. Esto va a ir mejorando, consolidándose, y es bueno. Los chicos que recién están estudiando, que tienen 21, 22, 23 años, están a punto de salir de la universidad, quieren ser cineastas, se van a encontrar con un escenario muy distinto al que nos encontramos nosotros cuando empezábamos. Hace 14, 15 años no era como es hoy, ¿no? Un chico que tiene ahora 25 años, hace 15 años tenía 10. Entonces no ha vivido las dificultades que teníamos nosotros en esa época, en donde realmente estaba prácticamente cerrada la ventana de la exhibición comercial para cierto tipo de cine, ¿no? Totalmente. Incluso tipo Audiolatrías hace solamente 7 años. Ellos van a encontrar un mejor camino. Igual, con grandes dificultades, por supuesto, siempre las va a haber, pero no serán las mismas. Entonces sí se ha abierto allí
un pequeño camino que yo espero se consolide. Ojalá. Bueno, lo que sí es loable es, bueno, las nominaciones y premiaciones que siguen habiendo periódicamente hacia la película. Felicitaciones, pues, a ti y al grupo que estuvo contigo. Ya, Sí, muchas gracias. Yo soy el primer sorprendido, la verdad. En verdad uno no hace una película pues pensando en premios y esas cosas, ¿no? Uno hace una película pues por todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? En mi caso era algo que yo tenía desde muy joven y tenía que salir, ¿no? Pero siempre es muy bienvenido, ¿no? Yo me he quedado del lado de los lugares en donde se ha exhibido mi película, al lado de qué películas se ha exhibido, y, y no puedo creerlo, o sea, realmente para mí fue una sorpresa gratísima, ¿no? Por supuesto, pero una sorpresa cómo la película se fue desenvolviendo, cómo fue creciendo, cómo se fue consolidando, y después llegaron también las premiaciones, y bueno, todo eso era para mí algo muy nuevo, ¿no? Lo sigue siendo. Y Viri Lesos también está entrando a muchos festivales y gracias a Dios también ha merecido algunos reconocimientos. Y bueno, no sé, quizá se convierta también en una película tan premiada como El de las Tías, ojalá. Pero más allá del hecho mismo del premio, más allá, que es tan grato, ¿no? Más allá, porque el premio no cambia la película, no la convierte en otra cosa, la película le da una envoltura, pero la película sigue siendo la misma. No es mejor ni peor porque haya sido premiada, sigue siendo la misma película. Entonces, más allá de eso, hay que evitar que el premio se convierta en más importante que la película, ¿no? Hay que hablar de los premios porque son bienvenidos y porque además distinguen a la película. No todas las películas ganan premios, no todas las películas entran a esa cantidad de festivales, a lugares tan variados, a Asia, Europa, América, África, en fin, la India, es Australia, no sé, es impresionante cómo puede una película viajar, ¿no? Por todo el mundo, pero te repito que yo soy una persona muy agradecida por los jurados que encontraron valores en mi película como para otorgarle algún reconocimiento, algún premio, pero siempre digo que hay que evitar que el premio se convierta en más importante que la película. Hay que hablar de los premios, pero no de manera que invisibilicen la película. Al contrario, el premio debe servir para que la película se visibilice más. correcto. Manuel, hemos tenido una conversación muy entretenida, agradezco mucho que el poder conversar contigo y el haber visto otra vez la película y que nuestros amigos hayan podido apreciarla, pero ya tenemos que terminar, lamentablemente, la conversación. Te agradezco un montón. Jorge, hombre, muchas gracias a ti, a la Biblioteca Nacional. Yo siempre me siento en casa. Además, tú sabes, ¿te acuerdas que nos encontramos hace unos años cuando yo estaba renovando mi carnet de investigador de la Claro, biblioteca, que me facilitaste tanto las cosas? Y yo soy un visitante y volveré, desde luego, tan luego me sienta seguro, porque sé que la biblioteca ya está recibiendo, ¿no? Presencialmente a investigadores efectivamente. y, y yo espero volver. Bueno, ahora estoy embarcado, ¿no? En mi próxima película, pero siempre ha sido la Biblioteca Nacional para mí un lugar gratísimo, cálido, en donde me he sentido tan a gusto. Y como tú sabes, yo estoy encantado de que mis películas se puedan pasar allí. Genial. Y esperemos pues que en alguna oportunidad podamos presenciar, también vivir ilesos, quizá de manera presencial, ¿no? Bueno, Claro que sí. ahora queda invitar a nuestros amigos a ver la última película de este ciclo,
este fin de semana podrán apreciar el Evangelio de la Carne por los enlaces que se compartirán en nuestras redes sociales. Y vale la invitación hacia el conversatorio que sostendremos el martes 26 a las 7:30 con la participación del director Eduardo Mendoza de Chávez. Asimismo, siguen los consejos para seguir con las medidas sanitarias pertinentes. La higiene, siempre la higiene es importante, el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Gracias, Manuel, y gracias a todos. Gracias a ti. Buenas noches.